La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha. Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Retro FM 107.9 de Ingeniero Huergo, FM 96.3 Radio Super de General Roca, Fisquemenuco, a FM Patagonia 103.5 de Sierra Grande, 88.3 Radio La Continua del Instituto de Formación Docente del Bolsón, a FM 1 89.7 de Viedma y a nuestra FM 107.5 de Río Colorado. A través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia. Noticias. El Congreso de UNTER rechazó la propuesta salarial del gobierno y exige urgente llamado a paritaria. El 26 de junio en la ciudad de Ingeniero Huergo sesionó el Congreso con la presencia de las 18 seccionales de la provincia. Luego de un extenso debate, resolvió rechazar la última propuesta salarial realizada por el gobierno de Río Negro para el periodo junio-agosto, sin medidas de fuerza por el momento. También se resolvió exigir un urgente llamado a paritaria, el cese de los descuentos por los días de paro y la devolución actualizada de los ya descontados, y realizar un congreso antes del inicio del receso escolar para analizar el resultado de la nueva paritaria y definir las próximas acciones a seguir. Escuchamos a Silvana Inostroza, secretaria general del sindicato. Lo que hemos resuelto es un rechazo. En realidad todas las seccionales planteábamos un rechazo porque entendíamos que esta propuesta salarial no nos satisfacía y así fue el análisis que se dio en cada una de las seccionales y es lo que sale de este Congreso, más allá de que el resultado final es un rechazo a la propuesta salarial en particular y al acta paritaria en general. Más allá de este rechazo, este Congreso resolvió no llevar adelante medidas de acción directa por el momento, aunque entendemos, y así lo vamos a hacer, que necesitamos una urgente convocatoria paritaria con una propuesta salarial que no deje a ningún docente por debajo de la línea de pobreza, y esa paritaria debe darse para que podamos convocar a un congreso y analizarlo de manera urgente antes de las vacaciones de invierno, por supuesto. Varias seccionales, 9 seccionales, en realidad trajeron paro en distintos formatos, algunos paros de 24 horas, otros de 24, 48 horas, un no inicio para después del receso invernal. Fueron analizados y dados todos los mandatos, pero no se llegó a la cantidad que se necesita por el estatuto en la votación para que salgan las medidas de fuerza. Si bien no quedó establecido en el mandato del Congreso, pero sí entendemos que la convocatoria tiene que ser urgente para que nos dé tiempo a llevar adelante un congreso de la organización sindical antes de que comience el receso invernal. Esto es del rechazo. Protestar no es un delito, es un derecho. Seguimos acompañando la lucha del pueblo de Jujuy. Escuchamos a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. CETERA estuvo presente en Jujuy todas las 2 semanas anteriores, secretarios generales o conducciones de todas las provincias, acompañando la lucha de la docencia jujeña. Un gran agradecimiento de nuestros compañeros y compañeras del sindicato ADEP, que es el sindicato de base de Jujuy, por el gran acompañamiento de los sindicatos de base de todo el país y de CETERA frente al conflicto. Era una manifestación de afecto y de reconocimiento en cada una de las marchas y movilizaciones gigantes en las que estuvimos. Lo que sucedió en Jujuy es una verdadera pueblada que unió 2 reclamos. Uno, un reclamo salarial. Jujuy era una de las provincias con más bajos salarios de la Argentina. Y otro, el tema del no a la reforma. El gobierno de Morales planteó
una reforma que por un lado criminaliza la protesta social, la prohíbe prácticamente, la impide y además llevó adelante una represión feroz en el medio de las marchas, y por el otro lado se apropia de los bienes comunes de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy. Ese no a la reforma, que es un grito de no solo de la docencia, sino de los trabajadores y trabajadoras de Jujuy, de los pueblos originarios y comunidades, es lo que primó luego de una oferta salarial que mejoró, por supuesto, la oferta anterior, pero que nuestro sindicato ADEP rechazó con el eje fundamental de seguir sosteniendo la pelea por la reforma. Hubo una marcha muy grande en Jujuy. El gobierno de Morales está amenazando a nuestro sindicato con descuento de los días de huelga si no vuelven a trabajar, y ha habido permanencia pacífica al costado de las rutas expresando el reclamo de la docencia jujeña. Esos son los ejes del reclamo y bueno, destacar, agradecer a la UNTER por la solidaridad expresada y a todos los sindicatos de base de CETERA por la solidaridad expresada en el paro nacional de CETERA, pero también en participar y estar en Jujuy acompañando el reclamo. Caramba, con un gobierno que no deja de bromar. Tierra, derechos y vida, a balas quiere quitar. Arriba, arriba, batiesa huipala. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Hola, soy Mariana Carrizo, coplera de Salta, y me abrazo a la lucha de las comunidades indígenas andinas, a los docentes, a los trabajadores de Jujuy, que en este momento se enfrentan a seguir siendo avasallados y sufren de cara a un gobierno que no escucha ni ve, y repudio la terrible represión que está pasando en Jujuy. También invito a todas las comunidades artísticas a manifestarse para acompañar a este pueblo tan golpeado. Esto es La Escuela en Marcha. Página web unter.org.ar. Correo electrónico laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Nuestras redes sociales Unter Central en Facebook, Twitter e Instagram. Experiencias. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Ni hombre ni mujer. Esa es la esencia de mi ser. Allí reside mi poder. El 23 y 24 de junio realizaron en el Bolsón las jornadas por una educación no sexista ni binaria, organizada por el equipo de géneros del Instituto de Formación Docente Continua El Bolsón, el Consejo Local de las Mujeres y Disidencias y UNTER El Bolsón. Coordinadas por Quimei Ramos, docente trans, que ha participado de diversas experiencias educativas como el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, además de sus trabajos como investigadora en el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Vera Augello, docente del instituto, nos cuenta sobre el recorrido del equipo, sus objetivos, sentidos y prácticas. El equipo de géneros, construyendo la identidad sexual a viva voz, del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, se formó en el año 2005, un año antes de que se sancionara la ley 26.150, la ley de ESI. Y desde entonces venimos preguntándonos, generando espacios de debate, generando interrogantes, generando instancias de formación y de estudio respecto del lugar que ocupan las sexualidades, los cuerpos y el deseo en la construcción de conocimiento, y en particular en la escuela.
considerando la sexualidad como un aspecto medular de nuestras vidas que no se reduce a ciertas prácticas o a ciertos momentos, sino que atraviesa toda nuestra forma de vivir y nuestra forma de vincularnos con las otras personas. Y vamos construyendo agenda en la medida en que se van transformando las luchas de los feminismos, que nos abren diferentes puertas para indagar, para problematizar, para estudiar y para pensar líneas de acción concretas respecto a diferentes aristas de la sexualidad, como puede ser la identidad de género, la interrupción voluntaria del embarazo, los mandatos de género y en particular el mandato de masculinidad como dispositivo de poder, entre otras temáticas que van apareciendo en la medida en que se va dialogando con el contexto. Bueno, y dentro de esta agenda que les comentaba, tomamos el Día de la Educación No Sexista ni Binaria, que es el 21 de junio. Y venimos hace varios años ya realizando distintas actividades e intervenciones en el instituto sobre esta fecha, porque nos parece importante visibilizar y problematizar cómo el sistema binario condiciona nuestras existencias, cómo está tan naturalizado y enquistado en la forma en la que vemos el mundo y en particular cómo normaliza las formas de vivir la sexualidad, en tanto que construye mandatos en los que tenemos que solamente restringirnos a dos sexos, a dos géneros y a una sola orientación sexual, que es la heterosexualidad. Entonces poder problematizar este sistema binario en el que la escuela es parte, creemos que no solo enriquece la mirada, sino también promociona una educación, incentiva una educación para un mundo más justo. Ni hombre ni mujer, esa es la esencia de mi ser. Ni hombre ni mujer, esa es la esencia de mi ser. Vera nos cuenta por qué convocaron a Quimei Ramos. Invitamos a Quimei Ramos porque creemos que es importante no hablar por los otros, sino que sean las mismas personas las que puedan compartir sus experiencias y su trayectoria, y en este caso Quimei tiene una trayectoria muy amplia y muy interesante como docente trans del Bachillerato Popular Mocha Sellins, travesti trans, y también como investigadora del CELS. Entonces nos parecía que su participación era muy importante para pensar juntos cómo las instituciones, no solo la escuela, sino todas las instituciones reproducen, y nosotros como agentes de esas organizaciones o instituciones, reproducimos el sistema binario. Y cómo empezar a pensar grupalmente pedagogías feministas, pedagogías queer, pedagogías travesti trans. Sin dudas es una línea de acción para seguir profundizando. Pensamos de forma grupal tenía que ver con generar un espacio de reflexión y formación sobre la perspectiva trans-travesti que aportó Quimei para poder interiorizarnos y fortalecer este enfoque en las instituciones y organizaciones que formamos parte. Para ello también pensamos otro propósito muy importante que tiene que ver con revisar y sensibilizar, generar un espacio de sensibilización sobre los efectos que produce en nuestras vidas la imposición de la norma heterosis en todas las vidas y en todas las identidades, cómo el régimen de heterosexualidad condiciona nuestras formas de deseo, de expresión de nuestra sexualidad y de vínculo con las otras personas. Ni hombre ni mujer, esa es la esencia de mi ser. Ni hombre ni mujer, esa es la esencia de mi ser. En las jornadas, Quimei Ramos abrió la pregunta sobre la perspectiva travesti trans en la educación. ¿Qué es entonces una perspectiva travesti trans en la educación? Cuando aparece este término, se suele pensar en un modo específico de hacer inclusión. Pensamos en una población específica, bien definida, bien caracterizada, donde la idea es hacerle lugar a esa población que no está, que eso es verdad, digamos. Lo cierto es que
si hay algo que sucede con nuestras vivencias en los espacios educativos es que principalmente faltamos. Para mí es importante hablar, y sobre todo eso lo marco con respecto a la experiencia del bachillerato popular travesti trans Mocha Celis. Hay como una primera inquietud que le surge a muchas personas al escuchar ese nombre, que es, bueno, pero ¿no es acaso una autosegregación? ¿No es acaso pensar una educación travesti trans, un bachillerato específico, un modo de exclusión, otro modo de exclusión? Dos cosas importantes a remarcar ahí. La experiencia de la Mocha no es excluyente, digamos, de otras identidades, en el sentido de que hay un montón de otras identidades que estudian y que dan clases en la escuela. Se han nombrado de esa manera porque se pensó históricamente como un espacio que puedan transitar personas trans y travestis sin vivir las mismas violencias cotidianas que nos han expulsado de la mayoría de los espacios educativos. Entonces, digo, que quede claro también que, al menos como perspectiva personal, esas son soluciones que nos damos en un contexto que todavía hoy en día sigue siendo muy excluyente y muy expulsivo para la mayoría de las personas no cis heterosexuales. Lo que no significa que nuestro paradigma es tener espacios educativos siempre aparte. Personalmente considero que es muy importante que pensemos cómo construimos un paradigma donde las personas no cis heterosexuales puedan habitar todos los espacios de formación educativa. Cuando hablamos de una perspectiva travesti trans, hablamos de una otra educación en términos generales, pero sí quiero decir que es un modo de contestar a esta idea de que estamos emparchando la educación tradicional para poder incluir al mismo sistema de lógicas hegemónicas y violentas a una población que hoy en día no está, ¿no? No es esa la idea tampoco. La idea es pensar cómo podemos transformar de raíz el sistema educativo. Integral porque todos los cuerpos son sexuados, y eso significa que cuando hablamos de sexualidad, a diferencia de lo que hemos aprendido tradicionalmente, no hablamos específicamente, o no hablamos solamente de genitalidad y de relaciones sexuales, sino de que hablamos de un entramado de aspectos indivisibles, ¿sí?, que todas las personas portamos a cada lugar que vamos. Es decir, cuando somos maestras, no dejamos de también ser cuerpos sexuados. Cuando somos madres, no dejamos de ser mujeres. Entonces, hablar de cuerpos sexuados es hablar de una dimensión indivisible de todas las personas que impacta y que tiene que ver con cómo nos desarrollamos en todos los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido, cómo bajar todos esos sesgos que funcionan como obstáculos que ante la comunidad con la que estamos trabajando se presentan como una limitante para poder permitirse verse interpelados por lo que estamos trabajando. Porque también tiene que quedar en claro eso, que cuando hablamos de educación sexual integral, cuando trabajamos con educación sexual integral, no hay manera de hacerlo sin permitirnos ser interpelados por lo que estamos laburando, sin permitirnos ver cómo nos atraviesa. Se viene el segundo. Caminos de la ESI. Vivencias democráticas. El pañuelo tomó un lugar muy especial, tanto es así que ahora cuando las pibas decidieron el pañuelo verde fue para seguir con la tradición del pañuelo. Segundo Congreso Educativo sobre Educación Sexual Integral. 29 y 30 de junio 2023. En Roca, Fisque Menuco. Pueden participar docentes afiliados a UNTER de toda la provincia. Informate e inscribite en tu seccional. Organizan el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste. Escuela de Formación Política Sindical Rodolfo Walsh, UNTER. Se viene el segundo. Comienza el Congreso Educativo Caminos de la ESI, Vivencias Democráticas. Hoy charlamos con Julieta Santos, licenciada en Ciencias de la Educación, con una maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales, autora del libro Batallas Políticas y Desafíos Pedagógicos, los derechos humanos en la formación docente del siglo XXI. Julieta participa en la mesa Con mis derechos no te metas. Aquí nos cuenta un poco sobre su libro y comparte una reflexión sobre las disputas de sentido en la formación docente. Con este libro la intención es hacer un aporte al campo de la formación docente
fundamentalmente para pensar cuál es la entidad, cuál es el lugar que toman los derechos humanos en este proceso de formar maestros y maestras para el siglo XXI, ¿no? Que ya lleva casi un cuarto de su tiempo transcurrido y que con el cambio de las agendas políticas, con el cambio de los gobiernos, con los momentos más y menos convulsionados del mundo que afectan la vida cotidiana de todas las personas, hay ciertas cuestiones que se reciclan, ¿no? Preguntas en relación al sentido de los derechos humanos, qué lugar ocupan, qué nivel de efectividad tienen o no para mejorar la calidad de vida de las personas, y qué de eso entra en las escuelas. Considero que ya desde el título hay por lo menos un reconocimiento de que estamos hablando no solo de desafíos pedagógicos para los docentes en términos de, bueno, es un contenido más, bueno, hay una efeméride para abordar, sino poder pensarlo en términos de batallas políticas. ¿Cuáles son los sentidos sobre derechos humanos que se están construyendo desde la política de formación docente, desde el contenido, digamos, de los diseños curriculares para la formación docente, pero también desde las decisiones mismas que toman estas y estos profes formadores que tienen adelante a los ingresantes, a quienes aspiran a ser maestros y maestras? Ahí sí que tienen una situación y un proceso con el cual lidiar y tomar decisiones muy concretas en torno a enfoques, en torno a posicionamientos, a decisiones sobre qué recortar, qué transmitir, dónde hacer más énfasis, siguiendo, por supuesto, los lineamientos de todo documento curricular, pero a la vez respetando su propia impronta, ¿no? La intención y el sentido de este libro tiene que ver con compartir ese proceso y con poder también poner sobre la mesa estos aspectos de la formación docente que a veces son descuidados, y lo que parece que se necesita, lo que parece que hace falta y que se puede decir es lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que no siempre se hace lo que hay que hacer, sino lo que se puede con los recursos que se tiene, y muchas veces eso sale muy bien y también habla de lo que significa enseñar y tomar decisiones políticas y pedagógicas adecuadas. Me parece muy interesante cuestionarse cuáles son los sentidos que entran en disputa en la formación docente. En mi caso particular me interesa aquellos sentidos que tienen que ver con la fundamentación de la transmisión de los derechos humanos en la formación docente. Es decir, desde dónde, con qué argumentos, con qué precisiones una profesora, un profesor formador de futuros y futuras docentes transmite los derechos humanos, los posiciona en el marco del sistema educativo, de la práctica docente, desde dónde se legitima esta tarea educativa relacionada con abordar en el aula, concretamente con pibes, los derechos de niños, niñas, adolescentes, los derechos ambientales, las cuestiones vinculadas con el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, qué significa eso en términos de qué tipos de ciudadanías se promueven, se habilitan, qué pasa con la educación sexual integral, desde dónde, insisto, se fundamenta que estos temas sean no una cuestión individual o particular de trabajo en las aulas, sino una cuestión de política de Estado, de política educativa, temas, contenidos que son ineludibles. Hay que pasar por ahí, pasamos por ahí, pero ¿desde dónde? ¿Sí? Esa pregunta por el fundamento de la enseñanza, por el fundamento de la formación, me parece que es uno de los sentidos más importantes, y lo digo de este modo porque es parte de lo que aparece también en el libro y se intenta compartir como una mirada, o desde una mirada crítica en relación a la formación docente, esta cuestión de enseñar no desde la voluntad particular, no desde un enfoque de valores, donde esto está bien porque lo digo yo, porque soy más o menos progre, porque estoy más o menos en tema, porque me parece que es algo importante, sino porque hay un enfoque de educación en derechos humanos de fondo que tracciona, que trabaja como paraguas, que trabaja como red de contención de estas prácticas de formación docente
y que le dan sustento también a nuevas identidades profesionales docentes, las que necesitamos hoy en las escuelas, en las aulas, en todos los niveles y modalidades, para fortalecer el lugar de los derechos humanos, para fortalecer a estos pibes y estas pibas en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Otro de los participantes invitados al Congreso es Sebastián Fuentes, licenciado en Filosofía, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, doctor en Antropología Social. Sebastián nos cuenta sobre el proceso del trayecto formativo Andando los Caminos de la ESI, el devenir de la educación sexual integral y la democratización de las relaciones pedagógicas. Durante el mes de mayo participé en una instancia de capacitación docente junto con otros y otras colegas, cuyo eje estuvo centrado en la democratización de las relaciones de género en la escuela en clave de ESI. El curso estuvo pensado para problematizar específicamente en cada jornada cuál es la pedagogía de las masculinidades que organizan y han organizado históricamente el trabajo escolar, la organización de la vida institucional, las prácticas pedagógicas, pensando que en estos 40 años de democracia las escuelas han sido un actor fundamental en ese proceso de cambio, es decir, las escuelas han estado insertas y han sido parte de un proceso político, social y cultural en el que la misma sociedad argentina fue cambiando, ¿no? De pensar que en el origen de la democracia salimos de esa última dictadura a partir de ese juzgamiento, de esos varones y jerarcas militares, ¿no? Que habían liderado ese golpe cívico-militar y que fue la misma sociedad argentina con el emblema de las madres, de las abuelas, es decir, de un conjunto de mujeres que también nos fueron enseñando el camino de la lucha democrática, de las luchas por la verdad, la justicia, y que de alguna manera ese proceso también fue clave porque fueron las mujeres con esa agenda durante la dictadura las que fueron conquistando el espacio público, ¿no? Y vimos a lo largo de los años 90, los años 2000, cómo fue creciendo la participación política de las mujeres, al mismo tiempo que en los hogares, tanto desde el punto de vista cultural, social como económico, iban cambiando esas jerarquías de género. Entonces, durante el curso estuvimos problematizando cómo fue cambiando la manera en la que la sociedad argentina fue pensando qué significaba y qué era ser varón en nuestra sociedad, y también fuimos problematizando eso en las escuelas, y sobre todo lo venimos haciendo a partir, lógicamente, de la instalación de la legitimidad que trajo la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006 y que nos marcó un camino de profundización para problematizar las relaciones de género, sobre todo cuando éstas están construidas desde el androcentrismo y cuando se configuran desde una relación desigual. También Sebastián nos invita a pensar cómo problematizar la naturalización del poder en los espacios escolares. Durante el curso estuvimos también problematizando cómo los espacios escolares, las imágenes que tenemos de varones y de mujeres, lo que han hecho históricamente es naturalizar que el poder siempre parte del varón y es el varón el que construye su lugar en la escuela, muchas veces esto reproducido por la matriz disciplinaria de las disciplinas, de las materias escolares. El lugar del varón está construido a partir del dominio, ¿no? Del dominio del territorio, del control de sí mismo, del ejercicio de la fuerza, del comportamiento de riesgo, del desafío constante. Y muchas veces no solo la escuela, tiene no solamente la capacidad de legitimar ese machismo y ese androcentrismo, sino que, a partir de la problematización que podemos hacer desde la ESI, desde una ESI con una fuerte perspectiva de género, es problematizar, ¿no? esa socialización, esa homosociabilidad de varones por su lado, mujeres por el otro, una sociabilidad muy binaria que termina produciendo esta idea, ¿no? De que los varones somos más fuertes y que debemos ejercer esa fuerza también en la escuela, ¿no? Es decir, que estamos de alguna manera destinados al dominio,
del territorio, del conocimiento y de las mujeres o de otras identidades de género, y ahí aparece la posibilidad pedagógica que tiene la escuela, sobre todo la ESI, y de problematizar esa perspectiva. Lo que estuvimos viendo también es que hay mucha experiencia y mucho interés en las docentes de Río Negro en problematizar estas perspectivas, ¿no? Esta idea de la escuela centrada, la sociedad centrada en el poder del varón. Y hay también una gran demanda para que esto cambie, ¿no? Una gran demanda de mediaciones, de recursos, de formaciones, ¿no? Para continuar profundizando el camino de la ESI, sobre todo teniendo en cuenta que ya vamos por 17 años de ESI, 40 años de democracia, y tenemos una deuda, pero también un horizonte interesante para construir relaciones pedagógicas de género que sean cada vez más justas. La música que sonó hoy: Mariana Carrizo, coplera; Valeria Cini, binario; y Ana Tijoux, antipatriarca. Bueno, hasta aquí fue todo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con La Escuela en Marcha. Muchas gracias. La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha.